organismos que de alguna manera tienen un sistema que regula su funcionamiento y se consideran vivos. Y los abióticos van a ser los componentes del ecosistema en donde no se presenta como tal un sistema vivo, un sistema de ser vivo, como lo que veíamos viendo anteriormente, sino que son factores más redundantes del ecosistema, por ejemplo, el clima, la tierra, el agua, etcétera, etcétera, que son factores que no necesariamente tienen un sistema biológico que los determina como vivos, sino que pues obviamente influyen en el comportamiento de los seres que sí están vivos, como por ejemplo las plantas y los animales. Señor, Las bacterias no son seres abióticos. las bacterias son seres vivos, claro, porque las bacterias, ellas tienen un propio metabolismo para su reproducción, etcétera, etcétera. Eso ya lo vimos en clases anteriores, presenciales, según recuerdo yo. Vamos a mantener los micrófonos apagados, ¿listo? Porque pues la idea en este caso, como el tema es muy extenso, entonces necesito la menor cantidad de interrupciones posibles. Les voy a recomendar mucho eso, por favor. Entonces, voy a empezar con definiendo qué componentes hay en torno a este ecosistema. Pero entonces es un ecosistema que le aporta a los seres vivos. Entonces, como veníamos diciendo, el ecosistema, para recapitular, tiene varios sistemas o componentes, por decirlo así. Uno de ellos son los seres vivos, o sea, animales y plantas, hasta los microbios se pueden considerar como seres vivos en ese entorno, y eso es lo que consideramos como los factores bióticos. ¿Listo? Ahora, el entorno que viene siendo el clima, la tierra, los factores que inciden mucho en la producción y alimentación de estos animales, de los seres vivos, tanto de plantas como animales, se van a considerar seres abióticos. Otro ejemplo podría ser la lluvia. La lluvia, pues obviamente no es un sistema vivo, pero aporta significativamente al mantenimiento y sostenimiento de los seres vivos, o sea, de los seres bióticos. Mm, Entonces, en el ecosistema vemos que siempre hay en constante una relación. ¿Relación entre qué? Entre estos dos, factores abióticos y factores bióticos, para generar un sistema estable, o sea, que genere un círculo que beneficie a todas las partes. Digamos, las plantas producen alimento, ellas producen su alimento para poder producir frutos. Al producir frutos, los animales toman esos frutos, se los comen y los desechos que generan los animales, ya sea la respiración, la excreción, etcétera, etcétera, lo absorben las plantas para poder generar nuevo alimento. Entonces, es una relación recíproca. Siempre, siempre se va a ver beneficiado uno del otro. Por eso se considera un ecosistema. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, ¿Listo? señor. Sí, señor. Ok, Señor. entonces vuelvo a silenciar micrófonos. Mantengámoslos así, porfa. Otra cuestión es que, bueno, vamos a ver un pequeño video en donde vamos a mostrar un plano más grande de lo que estamos hablando. Y pues si a medida que vaya avanzando, si es necesario, voy a hacer aclaraciones. ¿Listo? Por favor, les pido que mantengamos los micrófonos apagados, así como están, y las preguntas las hacemos al final del video, ¿vale? Entonces, voy a empezar a compartirles el sonido de la computadora para que ustedes lo puedan escuchar. Y aquí vamos. Adaptación y sobrevivencia en los seres vivos. Cuando un conjunto de seres vivos sobrevive en un ambiente determinado y se reproduce, se considera que se encuentran adaptados a ese medio y son consecuencia de los procesos de selección natural que explican la evolución. En nuestro planeta hay una enorme variedad de especies adaptadas al medio en el que viven. Esto no es una casualidad, es un largo proceso de cambios continuos que han tenido los seres vivos. Bien, entonces, la explicación del ecosistema era más que todo para recapitular y entrar ya en materia de, en realidad, la función que cumpliría ese ecosistema
a través de la evolución de los seres vivos. Juan Manuel, ahorita te dejo hablar, por favor. Silencia el micrófono porque hay mucho ruido alrededor tuyo. Gracias. Eh, Resulta que según cada ecosistema, los organismos van desarrollando habilidades para poder sobrevivir en ese ecosistema. Es lo que al principio de lo que alguna vez denominamos teoría de la evolución, estos animales, la mayoría, se han acoplado de tal manera a este ecosistema que todas sus funciones, su fisionomía, o sea, su cuerpo y la manera en cómo se reproducen, cómo se alimentan, etcétera, etcétera, va en torno a este ecosistema. O sea que los animales van adquiriendo habilidades según su entorno. Por ejemplo, en animales que son de climas muy cálidos, entonces desarrollan habilidades para poder absorber ese calor en la noche y tener pues también, tienen también como la facilidad de buscar refugio en esos sectores, pero a diferencia de eso, hay otros animales, digamos, en un nevado, en un páramo, que desarrollan más pelaje, que desarrollan más flexibilidad para poder escalar los riscos, para poder aguantar el frío en las temperaturas, etcétera, etcétera. Continuamos. Por favor, apaguen los micrófonos. No los activen, muchachos. Yo se los deshabilito y los vuelven a activar, por favor. No los habilitemos hasta que yo les diga que lo hagamos, ¿vale? Vuelve y reproduce el video. La adaptación no es resultado de una sola característica, sino que se presente la combinación adecuada de varias características en un individuo o especie para que sobreviva a determinadas condiciones que le permitan prevalecer ante los cambios continuos. Listo. Un ejemplo claro nos muestra acá y es la diferencia de osos que hay en un clima cálido y en un clima frío. Si nos damos cuenta, en el clima frío, el oso polar tiene una piel mucho más gruesa, puede reservar pues más cantidad de energía porque pues él tiene que desplazarse cantidades y cantidades de kilómetros para poder encontrar comida. Igual, el pelaje es mucho más grueso para aguantar las bajas temperaturas en el Ártico que ascienden a menos 0 grados, o sea, cuando ya se congela el agua completamente. A diferencia del oso ya del bosque, el oso pues más silvestre, en donde pues este oso presenta unas cualidades totalmente diferentes, o sea, puede tener un pelaje mucho más delgado porque no necesita tanto pelaje para aguantar el frío. También su reproducción puede ser diferente, su alimentación pues él no necesita caminar tanto porque pues él puede agarrar de los árboles, a diferencia del oso polar, etcétera, etcétera. Igual también el color influye. El color blanco en el oso polar puede servir como una especie de camuflaje para acercarse a su presa, para poderla cazar y poderla devorar. Lo mismo pasa con el oso del bosque. El pelaje es más marrón, acostumbrado ya al ámbito del bosque, que es color de mamadera, de la corteza, que es marrón, para poderse camuflar y acercarse a sus presas, o sencillamente también esconderse si está amenazado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que influye en el ecosistema, en los animales. Ellos se adaptan a ese medio. Continuamos. Del ambiente que habitan. Por ejemplo, se cree que las alas y el cuerpo de un ave son adaptaciones para poder volar, o que el color y la forma de un insecto o el sistema respiratorio de un pez son una adaptación a su entorno para sobrevivir en el medio que les rodea, ya que son adecuadas para que se adapten a él. De lo contrario, podrían extinguirse. Un organismo que sea trasladado a un ambiente diferente también puede perecer si sus características no corresponden a las necesarias para adaptarse a las nuevas condiciones. Ahora mencionemos la diferencia que existe entre la selección natural y la artificial. La selección natural es un proceso que ha generado la evolución de las especies a lo largo de miles de años, sin otra intervención que su adaptación a las condiciones ambientales. En tanto, la selección artificial se ha llevado a cabo en una escala de tiempo menor y está relacionada con la historia humana, ya que el ser humano ha hecho la selección de ciertas especies para cubrir. Listo. Entonces, acá hay una distinción importante que hay que hacer, y es que, digamos, la selección natural es básicamente que no hay una intervención diferente a la de la naturaleza. Entonces, cada animal, con sus propios medios, sus propias cualidades, se va adaptando
al medio que pues le plantea el ecosistema. Digamos, en algún tiempo las tortugas marinas eh, o sea, se desarrollaron primeramente, no sé, por decirlo así, un ejemplo en la tierra. Luego empezaron a ver que en el agua pues había más alimento, más posibilidad de sobrevivir y empezaron a desarrollar aletas en sus patas. Y ya empezaron en proceso evolutivo, se llama eso, ¿listo? La selección artificial es más que todo que nosotros hemos intervenido para que ciertas especies se comporten de esa manera. Por ejemplo, el perro. El perro en principio era salvaje y pues convivía con su manada, era un cazador, es más, hasta pues cazaba a los seres humanos. Pero entonces se dio un proceso en el que nosotros fuimos tomando descendencias de ellos, o sea, posiblemente los cachorros, pudimos tomar cachorros de perro y los adiestrando para que nos hicieran caso, siguieran nuestras órdenes y ya de ahí adelante se fue evolucionando esa especie hasta que nosotros mismos adaptamos esa especie a que sea un animal doméstico, tenerlo en la casa. Lo mismo con muchos animales, por ejemplo el gato también. Entonces nosotros hemos hecho ese proceso de adaptación con ciertas especies, pero no de una manera natural, sino ya a nuestra voluntad. Continuamos. Sus necesidades. La selección natural depende de la adaptación de las especies al medio, mientras que la selección artificial provoca la dependencia de las especies a las condiciones óptimas para su reproducción. Muchas plantas no podrían ser tan productivas sin los procesos de cultivo, que implican, entre otras cosas, la preparación del suelo, el uso de fertilizantes o abonos y otros productos. Listo, esto es importante también aclararlo. En la selección artificial, con nosotros se ha adaptado tanto a ciertas especies que sin nuestra intervención no pueden sobrevivir. Por ejemplo, ahí se muestra que están regando el campo con un pesticida para protegerlo de los insectos que la atacan. Si nosotros no hiciéramos el trabajo de preparar la tierra, echarles abono, eh, purgarlas con el pesticida, pues obviamente esa planta no va a sobrevivir. Lo mismo pasa con los animales. Si nosotros, ya te doy la palabra, espérame, terminamos el video y ahorita hacemos las preguntas. Entonces, si nosotros, digamos el perro, por ejemplo, volvemos al perro, si nosotros le compramos comida al perrito, ya sea purina o le damos las sobras de la comida, bueno, ya cada quien alimenta a su mascota, pero si en dado caso un día dejamos de alimentarlo o de darle las condiciones que nosotros mismos le hemos impuesto, entonces el animal va a decaer y pues obviamente va a morir, porque sin nuestra protección, nuestro cuidado, el animal no va a sobrevivir. Entonces son dependencias que se crean por nuestra intervención. ¿Listo? Sí, seguimos. De igual forma, las especies animales requieren de alimentos especiales, controles sanitarios que aseguren la salud de los individuos que los consumen. En las generaciones modernas se seleccionan los mejores ejemplares para su reproducción, ya sea por su tamaño, productividad o resistencia. Las especies domesticadas por los seres humanos han llegado a ser significativamente diferentes a sus antecesores o a las especies silvestres que aún existen. Por ejemplo, en México, el maíz, considerado la especie emblemática de nuestra cultura, se ha transformado tanto que depende de la mano del agricultor, ya que no se puede reproducir de manera natural. Bien, entonces, como veníamos hablando, hay especies que dependen de nuestra intervención y sin esa intervención, pues nosotros no, la especie no puede sobrevivir. Como decía, hay el caso del maíz. El caso del maíz, eh, ya pues el maíz hay que plantarlo, pero obviamente con nuestra intervención. Si nosotros no existiéramos, ya el maíz de por sí o se adaptaría, buscaría otra forma de reproducirse o sencillamente desaparece. Es una condición también de la selección natural, que sobrevive el más fuerte, o sea, el más fuerte se refiere al que se adapte más rápido. Si la especie no se adapta completamente al medio, la especie está condenada a desaparecer. Muchachos, ahora, preguntas e inquietudes hasta ahí. Juan Manuel, señor.
Entonces el que no se adapta, se muere y el que se adapta es el macho alfa. Bueno, lo que tú ya hablas es la jerarquía que hay en las especies, en la mayoría, que está el alfa, está el beta, el omega, etcétera, etcétera. Pero a lo que yo trato de explicarte no es tanto a la jerarquía de las especies, sino más al proceso evolutivo o de adaptación que tenga cada especie. Si digamos, en dado caso nosotros llegamos a desaparecer, digamos, el perrito, volvemos con el ejemplo del perro. Llegamos a desaparecer y si no hay nadie que alimente el perro, que lo saque a la calle a hacer sus necesidades, que le recoja, etcétera, etcétera, o le aplique vacunas para las enfermedades, el perro, si no se adapta, o sea, si no empieza a buscar otros medios para suplir esas necesidades, está condenado a morir y pues si su especie sigue ese ejemplo, pues desaparece. Digamos, nuestra especie pues está adaptada a este medio que se llama Tierra. Si digamos nosotros llegamos a encontrar otro planeta donde pues las condiciones atmosféricas son distintas y no nos adaptamos a esa atmósfera, estamos condenados a pues primero desaparecer en esa atmósfera, en ese planeta y segundo pues tendríamos que buscar otra alternativa para podernos adaptar. Lo bueno es que pues el ser humano pues tiene su adaptación, parte pues de la ciencia, la tecnología, etcétera, etcétera, pero como Profe, vemos en el mundo natural, las especies no tienen esas cualidades para poder crear tecnología, poder crear vacunas, etcétera, etcétera, para repeler esas adaptaciones repentinas que se dan en el entorno. Entonces, me iba a preguntar a alguien, ¿quién? yo, profe, Eh, plantas se pulgan. Ivani, cuéntame otra vez, perdón. Espera, profe. Sobre en el video que las plantas, o sea, tienen muchos bichos, ¿verdad? Entonces, ¿qué si las plantas se purgan? Bueno, en el mundo salvaje hay plantas que tienen mecanismos de defensa que han adaptado porque pues a lo largo de miles de años se han visto sediadas por diferentes plagas, en este caso sería una de los insectos. Hay plantas que cuando un insecto las ataca, ellas segregan una sustancia tóxica o bueno, una sustancia que atrae al depredador de ese insecto. No sé, un ejemplo así por decir ¿Cómo le hará, profe? digamos, una hormiga está atacando una planta, la planta segrega esa feromona y lo que hace es atraer el oso hormiguero y pues el oso hormiguero pues come hormigas. Entonces, hay varios mecanismos de defensa que han adaptado las plantas en un entorno salvaje, pero digamos, en un entorno agrario como digamos una planta de papa, una planta de tomate, una planta de cebolla, requiere de nuestra ayuda para poder liberarse de esas plagas. Por eso existen los pesticidas para ese tipo de plantas. Si nosotros no hiciéramos ese proceso de desinfectarlas o purgarlas, por decirlo así, con ese desinfectante, perdón, con ese pesticida, entonces la planta está condenada pues a desaparecer porque no tiene una defensa contra ello. Entonces es importante la adaptación. Si la planta no se adapta al medio, pues está condenada a desaparecer. Lo mismo pasa con especies animales. Eh, Profe, ¿y las bacterias? Porque no dejan niños pequeños bueno, solamente las bacterias, pues eso ya es un proceso ya microscópico, pero digamos si una bacteria en un ambiente hostil como, no sé, un ejemplo así ya extremo, la superficie lunar, que no hay atmósfera, y la bacteria no se adapta a ese medio lunar, a esa atmósfera lunar que no tiene, solamente es el espacio vacío, entonces está condenada también a desaparecer. Pasa con Profesor, todas las especies, hasta con las más pequeñas. Espérame, Nisi por allá levantó la mano, cuéntame. ¿No, Nisi? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, última pregunta, Juan Miguel, y continuamos. profesor, Señor. mire que en la noticia dijeron que una bacteria podía sobrevivir sin aire. Pero depende, porque si el medio en el que está la bacteria es el ecosistema de la bacteria, puede sobrevivir. Pero si se saca una bacteria que depende del oxígeno y se inserta en un lugar donde no hay, entonces está condenada a desaparecer, porque
necesita de oxígeno para sobrevivir. Es por eso que se hace el proceso de adaptación. Ya en el futuro, pues esa bacteria puede adquirir alguna habilidad para poder respirar tanto con oxígeno o sin oxígeno. ¿Listo, Juan Manuel? Continuamos. Que Nixon no escucha. Dice Matías que no tiene internet. Nixie. Matías. Nisi, si no nos Nixie escuchas, Alejandra. sal de la reunión y vuelve a ingresar. Muchachos, les voy a silenciar el micrófono porque hay demasiado ruido. Gracias. Ahora, vamos a ver qué tipo de adaptaciones más comunes encontramos en el medio natural. Entonces, tenemos físicas o morfológicas. Son rasgos físicos externos observables a simple vista, o sea que las podemos ver y pues muy posiblemente tocar. La primera pues nos va a decir que es el camuflaje. El camuflaje pues como bien sabemos es una habilidad que tienen ciertos animales para poder adaptarse al entorno en el que están y así usarlo como mecanismo de defensa para un depredador o también de ataque si van a cazar. Entonces, el camuflaje es cuando un organismo adopta un aspecto parecido al medio que le rodea con el fin de pasar inadvertido, o sea, un mecanismo de defensa, ante sus depredadores y como estrategia para cazar. Un ejemplo claro pues que tenemos todos en la mente, me imagino que es el camaleón. El camaleón pues tiene esa habilidad de poderse adaptar al medio con un camuflaje. Seguimos. Coloraciones protectoras y de aviso. Es cuando los organismos tienen colores llamativos con los que advierten y previenen a sus depredadores de las sustancias químicas y venenosas del cuerpo. Digamos, bueno, aquí es el pez escorpión, pero una más cercana puede ser las ranas que habitan en el Amazonas, la mayoría que son venenosas, cuando se sienten amenazadas, cuando saben que las van a cazar o algo, ellas, apaga el micrófono, Juan Manuel. Profe, hay unas ranas que son azules. Cuando ella, apaga el micrófono, estoy terminando de dar la explicación, porfa. Entonces, ese tipo de ranas segregan una sustancia química que muy bien puede ser un olor muy fuerte, o bien puede ser un veneno. Entonces, advierten con esos colores que van cambiando de que no me puedes cazar porque soy venenosa o porque puedo hacerte mucho daño. Ese puede ser un mecanismo de defensa. Y la otra, la siguiente es mimetismo. Es cuando los organismos que no son peligrosos imitan y exhiben las mismas señales o conductas llamativas de advertencia de otras especies que sí son peligrosas. Digamos, hay sapos, digamos acá, sapos y cangrejos. Bueno, vamos al ejemplo de los sapos que son más comunes. Hay sapos que no son ni venenosos, ni secregan alguna sustancia, no tienen ninguna defensa así mortal, por decirlo así, ante algún depredador, sino que tienen rasgos físicos muy parecidos a otras especies de sapos que sí son peligrosos, o sea, que sí pueden segregar veneno o pueden hacer algún mecanismo de defensa que sea mortal. Entonces, lo que hacen esta especie de sapos es imitar como los gestos que tenga el que sí es mortal, como una especie de, de espejo, por decirlo así, en donde el depredador al ver el sapo piensa que es el que es mortal, pero en realidad es solamente una imitación que hace. Es como una copia. Y pues en realidad no son animales que sean mortales, sino que imitan rasgos de animales que son mortales. Bueno, abro ronda de preguntas. Juan Manuel, que hace rato está que me pregunta. Entonces, cuando encontramos un sapo solamente es una sola imitación, es una copia barata. No, ojo, no hay que malinterpretar la información. Silencia el micrófono porque hay mucho ruido a tu alrededor. Ojo, no hay que irnos al extremo. O sea, yo que vea cualquier sapo y no, entonces ese no es. No, hay que conocer también de especies de diversos sapos. Y, y pues en la medida que sea posible, pues no es que sea una copia barata, sino que es un mecanismo de defensa que tiene, el único que tiene para poder como ahuyentar a los depredadores. No es que sea un mecanismo de copia barata, es el único mecanismo que tienen estas especies. Entonces sí hay que primero conocer especies de sapos para poder saber
y diferenciar cuál es peligroso y cuál no. Y así con otras especies. Entonces no es que que porque aquí me dice que imitan, entonces todos los sapos son imitadores, no. Hay unos que sí son venenosos y hay que tenerles mucho cuidado. Pero entonces esto se da más que todo en entornos salvajes, digamos la selva, el desierto, bueno, etcétera, etcétera. Son entornos más salvajes, porque pues en entornos silvestres no encontramos como tanto de estabilidad. Digamos, una ardilla no se va a comportar como un gato para ahuyentar a un perro. Eso nunca va a pasar, ¿listo? Entonces, esto se da más que todo en entornos salvajes. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. No, señor. Profe, ¿por qué es importante el abono para las plantas? Están preguntando, Listo. No. Silencio, por favor, por allá. No, señor. Va a preguntar alguien. ¿Quién iba a No, preguntar? señor. ¿Nadie? Yo no era. Listo, entonces, Profe, ¿por qué es No, profe, importante el abono nadie. para las plantas? por allá Brady Sí. preguntó algo. Señora, ¿Por qué es importante el abono de las plantas? Porque el abono es importante para las plantas. porque el abono le da nutrientes suficientes a la planta para poder crecer y dar pues, buenos frutos. El abono se usa más que todo es para plantas domésticas como el tomate, la cebolla, la papa, bueno, plantas que nosotros consumimos a diario. O sea, los frutos de la planta, no la planta en sí. Entonces, para eso es el abono. Bien, muchachos, continuamos entonces. Por favor, silencien los micrófonos. Gracias. Ahora, vamos a la segunda parte, que es ya adaptaciones que tienen cuando hay escasez de alimento o cuando están en situación de amenaza. Digamos, aquí tenemos las fisiológicas o de funcionamiento. Son cambios que se producen en el interior de un organismo y que no podemos observar a simple vista. O sea que estos cambios ya son más internos del animal, no se pueden ver a simple vista. El primero es la invernación. En los inviernos la temperatura corporal desciende y permanece 1 o 2 grados por encima del ambiente. Disminuye el ritmo cardíaco y el ritmo de las respiraciones, de tal manera que el organismo parece que está muerto. Ejemplo, el oso polar. Resulta que hay especies que en temporadas donde hay escasez de alimento, como en este caso es el invierno, eh, ellos durante la época en que pueden comer van tomando como una especie de ahorro de energía en sus cuerpos, van acumulando grasa, de tal manera que ya cuando llega el invierno están ya llenos de energía, pero esa energía no es para consumir buscando comida ni para cazar, nada de eso. Ellos lo que hacen es buscar una madriguera, eh, tapan la madriguera y entran como en un profundo sueño, de tal manera que ese sueño reduce el consumo de energía del cuerpo al mínimo, solamente manteniendo las funciones vitales, como por ejemplo la respiración, la circulación y pues en menor medida la digestión. Y eso posibilita que el oso, en los meses que dura el invierno, no coma ni beba absolutamente nada, sino que se mantiene como en ese sueño profundo, hasta que llega la temporada de primavera, que ahí vuelve a salir y vuelve a comer, vuelve a buscar agua, etcétera, etcétera. Quiere decir que en ese periodo de invernación el oso es como si estuviera muerto, ahí dice, porque él mantiene Profe, acá dice solamente las el funciones profe Bea básicas. Brady. Acá dice el profe Bea Brady. Acá dice Leonardo. ¿Hay un mensaje en el chat? ¿Qué, Mira, qué pasa con Brady? ¿Está qué? la cámara. ¿Está qué? No, ya la quitó. Bueno, problema de ustedes, muchachos. Ahí sí, solamente pongan atención los que están poniendo cuidado, por favor. Ahora, vamos, vamos a seguir con la lección de hoy. Hay otro mecanismo en cuanto al tema de adaptación cuando, pues, ya vimos cuando hay escasez de alimento que pues hace el tema de invernar el oso.
La estivación es el estado de reposo, quietud provocado por las altas temperaturas y la sequedad. Por lo general, los organismos se mantienen resguardados en las horas más calurosas y salen a alimentarse o a reproducirse cuando la temperatura disminuye. Bueno, aquí es el lagarto, pero un ejemplo más común que ustedes puedan conocer es el escorpión. Digamos, esos animales, eso se da más que todo en climas áridos, o sea, en desérticos, en el desierto. Ahí, esos animales en el día, durante el día, como la temperatura es tan alta que podría pues matarlos, entonces lo que ellos hacen es cavar como madrigueras debajo de la arena, digamos en el desierto, debajo de la arena, y pues ahí tienen la sombra, tienen a veces muy posiblemente un suministro de agua. Ellos ahí debajo permanecen hasta las horas más altas de la tarde, que serían más o menos las 5 o 6 de la tarde, que es ya cuando el sol completamente se ha ocultado, y en la noche salen a cazar, a buscar alimento. Estos animales son más nocturnos, o sea, en el día es raro ver animales en el desierto, raro. No sé, Profe, imposible, entonces el pero escorpión es raro. como... Manuel, profe, estoy hablando. Espérame. Generalmente nosotros, por las mañanas, muy difícilmente vamos a ver ese tipo de animales si tenemos la oportunidad de ir al desierto. Pero en la noche, sí vamos a ver animales como por ejemplo la tarántula, el escorpión, el lagarto. Hay varios animales que de día se esconden y de noche salen para poder resguardarse del calor. Listo, por allá quien preguntó algo. Yo, profe. ¿Divani? Sí, profe. Señora. Profe, mire que aquel día que yo estaba en la ventana, ¿usted se ha visto las telarañas de las arañas? Bueno, esas cosas Sí, que ellos hacen. Aquel día había una IA grande y la araña salió a atraparla, bueno, un mosco ahí. sí. Bueno, entonces eso, pero entonces eso es un proceso de Pero caza, eso también sí. de día, profe. Es la caza, el depredador, la presa, etcétera, etcétera. Pero aquí en lo que estábamos era que en la noche hay animales donde hay mucha temperatura, es en la noche que salen los animales, no en el día. Ahora, para ya terminar, por favor, silenciemos los micrófonos. El comportamiento. Son cambios en la conducta de los seres vivos en forma como los organismos responden a los cambios ambientales para poder sobrevivir. La migración es muy común. Digamos, más que todo se dan las aves. Ocurre cuando vuelve y juega el tema del invierno. En el norte, digamos en Estados Unidos, llega el invierno. Hay diferentes aves que el invierno pues no están adaptadas para soportar ese frío y lo que hacen es volar miles de kilómetros a zonas más cálidas, como por ejemplo México, bueno, todo lo que es el sur del continente americano, y pues también pasa en Europa con ciertas especies de aves. Entonces lo que hacen es, como está haciendo demasiado frío en un sector, ellas lo que hacen es volar hasta encontrar tierras más cálidas. Y ese es el proceso de migración. Cuando pasa el invierno de donde salieron, ellas vuelven nuevamente a ese territorio porque pues es su hábitat natural. ¿Claros hasta ahí? Señor, sí, señor. Sí, señor. Sí, Señor, profe. profe, sí, señor, profe. Listo, listo, muchachos. Entonces aquí tenemos la actividad, por favor, anotarla. Tenemos 5 minutos para anotarla porque ya hizo clase con quinto. Entonces, por favor, para que la tengamos en cuenta, la actividad es realizar el dibujo de un animal que tenga alguna de las adaptaciones vistas en clase. Entonces, usted repiten, o sea, repiten la clase si quieren. Espera, profe, no la quite. Y dibujan algún animal de de las adaptaciones que vimos. Y escriben la adaptación que tiene el animal, por favor. Señora, Profe, ¿ya tomaste la lista? ahorita.